Señores, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a este espacio académico. Continuando con esta semana académica, el día de hoy, miércoles de laboral, contamos con la participación del doctor Juan Andrés Dueñas Escobar, quien es abogado especialista en Derechos Fundamentales en el trabajo por la Pontificia Universidad Católica de Perú. A la vez cuenta con estudios de maestría en Derecho Civil. El tema que nos abordará en esta oportunidad es los derechos fundamentales en el trabajo. Antes de darle pase al doctor, como siempre les recalco, marcar su asistencia, se les va a entregar un link que va a salir anclado en la sección de comentarios. Recuerden que este link solo tiene 30 minutos de duración para que puedan registrar su asistencia y confirmar su participación. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, nos conectamos con el doctor Juan Andrés. Doctor Juan Andrés, muy buenas tardes y bienvenido en nombre del Colegio de Abogados. Lo dejamos en uso de la palabra para que inicie con su disertación. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecer a las personas que seguramente están conectados en este momento. Estamos empezando a la hora exacta porque creo que es importante revalorar el tema de la puntualidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con esta pequeña conversación. Siempre que he tenido la oportunidad de poder hablar con personas, de primera intención he recalcado o he puesto muy en claro que no se trata de una conferencia magistral, porque en el contexto actual en que las tecnologías de la información han avanzado tanto, resulta pretencioso y hasta jocoso que alguien pretenda enseñarle, entre comillas, a la gente cosas que la gente no sabe o que no puede saber, ya que todo el conocimiento está de libre disposición en las normas legales, en los comentarios y el Internet, ¿no? Que nos ha dado una poderosa herramienta para poder capacitarnos y documentarnos, de manera que nosotros podríamos entrar fácilmente al link de la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, y encontrar el material que seguramente ahora vamos a conversar o hablar. Eso sí, a veces en esta conversación, como en cualquier otra, aparecen casos conflictivos, dudas, vacíos, ambigüedades, oscuridades, y es ahí donde es importante el poder dialogar y conversar, porque en ese momento nuestra mente trabaja y podemos hacer por ahí de repente una pregunta sobre algo que nos parezca poco claro, ambiguo, o que por ahí se pueda enriquecer el debate con cuestiones que se proponen y que a veces resultan interesantes. Dicho lo cual, empezamos con este tema que en realidad no se trata la conferencia sobre derechos fundamentales en el trabajo, que es un tema amplio, es más, hay maestría sobre el tema, sino introducción a los derechos fundamentales en el trabajo. Esto es desde un nivel ABC, o sea, coquito, empezar a ver qué son los derechos fundamentales en el trabajo, que están muy relacionados y vinculados con el derecho internacional, en particular con la Organización Internacional del Trabajo, y en ese entendido de cosas se va a ir conversando. Entiendo que si hay preguntas, debe haber un sistema para poder registrar las preguntas y algún moderador o alguien nos va a hacer llegar estas para poder al final, en vía de conversación, si hay que aclarar algo o precisar algo, hacerlo. Y si no, echárnoslas entre todos a buscar, porque estos temas, aunque son bastante sencillos, a la vista de águila, cuando se entra al detalle, o sea, a la vista de hormiga, resulta que pueden ser bastante complicados, bastante complejos en encontrar el límite entre lo permitido y lo no permitido, entre lo que es y lo que debe ser, en ese tipo de cosas que los abogados y los estudiantes de derecho, lógicamente, somos expertos en encontrar, ¿no? Uno mira de lejos un carro y le parece chillan, nuevecito, impecable. Uno se acerca, mira al detalle, se acerca más todavía y encuentra un rasponcito, un arañoncito, un sucio, un jevecito mal colocado. Yo creo que me entienden lo que quiero decir. Es decir, mirando todo a panorama, es un tema sencillo, fácil, digerible, 5 minutos y se acabó. Entremos un poco más al detalle y vamos a ver que van surgiendo algunas cositas que son interesantes de ver para los abogados. De hecho, han habido casos emblemáticos en la jurisprudencia nacional y también en la jurisprudencia en el derecho internacional.
De eso se trata. Entonces, empezamos con esta conversación acerca de los derechos fundamentales en el trabajo. Como había dicho, esto está muy relacionado con la Organización Internacional del Trabajo, de manera que conviene recordar qué cosa es la Organización Internacional del Trabajo. Como sabemos, es un órgano de línea de la Organización de las Naciones Unidas, y la OIT fue fundada en 1919, basada en una visión según la cual digamos, es importante el poder solucionar los problemas de la humanidad en todo ámbito de cosas a partir de una organización que pueda, por encima de las naciones, o sea, con carácter supranacional, regular algunas cosas, en particular, en el caso de la OIT, en relación al mundo del trabajo. Los objetivos principales de la OIT, desde que se fundó, fue la promoción de los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo. La OIT es la única organización de las Naciones Unidas que tiene una estructura tripartita. En general, en la ONU siempre hay, todas las organizaciones están formadas por representantes nacionales. La OIT no. La composición de la OIT, como está diseñada, implica una estructura tripartita. Esto es, que está conformando la OIT representantes de los estados, pero también representantes de los trabajadores a través de sus organismos sindicales, y también los representantes de los empleadores a través de las organizaciones o sindicatos de empleadores. Por eso es que la estructura es tripartita: Estado, parte trabajadora y parte empleadora, tripartita. Los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores tienen el mismo derecho a voto, igual que los gobiernos, durante las deliberaciones de los órganos principales de la OIT, en particular la Asamblea. Esto garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejados en las normas, políticas y programas de la OIT. No solamente la estructura de la OIT es tripartita, sino que además la OIT fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes y Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores en la formulación y, cuando es pertinente, en la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto a muchas otras cuestiones. ¿Qué finalidad la OIT? Ya lo hemos señalado. En realidad se funda en 1919, pero todo el desarrollo se potencia, digamos, a partir de 1945, es decir, de la Segunda Guerra Mundial. Por alguna razón, tanto la creación de la Sociedad de Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, y su eclosión siempre ha estado relacionada con conflictos bélicos, en este caso con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, la finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana, teniendo en cuenta que todas estas variables que ustedes ven en la diapositiva acabamos de mencionar no son palabras puestas por casualidad ni corresponden a una forma de explicar o enseñar las cosas. Estamos hablando entonces de hombres y mujeres, dos variables importantes que son a quien está dirigido el esfuerzo de la OIT. Bueno, ahora ya temblaríamos un poco, ¿no? Porque en 1945 hablar de hombres y mujeres hubiera sido normal. Por ahí alguien nos diría que tendría que ser promover oportunidades para que todos, todas y todes puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Me refiero a que se ha puesto de moda en los últimos años, en el último decenio sobre todo, el tema de la igualdad de género y la inclusión de los grupos históricos y socialmente marginados. En particular, mencionar hombres y mujeres implica que dentro de esa gama, pues, todo lo que hay y que puede trabajar y que tiene condición humana debe ser también objeto de protección por parte de las normas internacionales del trabajo, de las normas internas de cada nación, y es prioridad de la OIT como organismo de las Naciones Unidas. Esa finalidad se ha resumido en el concepto de trabajo decente.
El concepto de trabajo decente ha sido acuñado desde la época de Amartya Sen como el director de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización de las Naciones Unidas, y tiene un significado especial que lo vamos a ir viendo. Trabajo decente significa un trabajo seguro, y el trabajo seguro es también un factor positivo para la productividad y el desarrollo económico. La antípoda, lo contrario a trabajo decente, vendría a ser el trabajo precario. Y desgraciadamente en nuestro país hay mucho trabajo precario. Las estadísticas señalan todavía que entrando al tercer decenio del tercer milenio, 2020 hasta 2029, todavía en el Perú hay un alto porcentaje de trabajadores que laboran en condiciones de informalidad. Hay un alto porcentaje de trabajadores a los que no le llega mucha de la normativa laboral, mucha de la normativa laboral no hace carne en estos trabajadores. Estamos hablando, para ser exactos, en el sector de la microempresa de un 87% de informalidad, lo que quiere decir que de cada 100 trabajadores, más o menos, 13 trabajadores laboran formalmente en planillas con beneficios laborales, y el otro 87% labora en el limbo, fuera de planillas, no giran recibo por honorarios, simplemente trabajas, te pago, y si te vi, no me acuerdo. Eso es trabajo precario, porque trabajar en esas condiciones hace que el empleador, el rato que le caes mal, o si eres dama, te acepta a salir al cine y no le haces caso, lo choteas, te bota. O si eres un trabajador varón y reclamas cierto derecho, igual te bota. Eso es precariedad. Precariedad es que si eres una trabajadora mujer y trabajas en el sector informal y te embarazas, vas a tener que dar a luz probablemente en un hospital público o sufragando el gasto del parto por tu cuenta, porque no tienes derecho a una seguridad social en salud. Y dentro de la formalidad todavía hay categorías de formalidad. En una empresa, por ejemplo, grande, una gran empresa, vas a tener todos los derechos que están establecidos en el paquete que está dado en nuestra normativa, el paquete laboral básico de las empresas privadas. Esto es el decreto legislativo 728 y su texto único ordenado, que es el decreto supremo 03-97-TR. Pero, como sabemos, nuestro propio Estado ha tuburizado desde hace 30 años este paquete de normas laborales a través de un proceso que se llama la flexibilización laboral y que consistió en su momento en decir, bueno, de cada 100 trabajadores, 98 trabajan en el sector informal. Oferta, tenemos que hacer algo para que la gente se formalice. Y entonces se produce ese fenómeno que, como todos sabemos seguramente, o recordamos, o nos estamos enterando, en el decenio del 90 al 2000 se produjo pues este fenómeno de la flexibilización laboral. Esto es hacer que las normas laborales puedan tener bajar la valla, hacerla correr hacia abajo, de manera que los empleadores puedan tener un paquete menos gravoso económicamente para sus trabajadores. Es decir, me refiero, por ejemplo, a la famosa ley de la microempresa que se dio en el año 2001, o sea, después de Fujimori, ojo, y que establece que los trabajadores de las microempresas no tienen derecho a CTS, no tienen derecho a gratificaciones y no tienen derecho a vacaciones, como está establecido, por ejemplo, en el decreto legislativo 713, sino que solamente gozan de 15 días de vacaciones al año y nada más. Si trabajan de noche, no les corresponde sobretasa por trabajo nocturno. Y además de esto, al principio, ahora se ha reajustado esta interpretación maliciosa, pero cuando se da la ley de microempresa, los trabajadores podían optar entre asegurarse en la seguridad social en pensiones o si querían no hacerlo. De manera que un trabajador formal de una microempresa solo tenía 15 días de vacaciones al año, en la práctica no tenía derecho a horas extras ni a sobretasa por trabajo nocturno, no tenía ningún otro beneficio y para colmo ni siquiera estaba asegurado en la seguridad social en pensiones, lo que significa que si hubiera permanecido trabajando en este sistema hasta los 65 años y se jubila, no tendría pensión de jubilación, lo cual es una estupidez, lo cual es un despropósito. Así está el trabajo precario. Entonces, cuando la OIT habla de trabajo decente,
habla de el paraíso comparado con el infierno que tenemos actualmente. Esto es un trabajo que sea seguro, que sea digno, que permita que el trabajador con sus ingresos pueda vivir cómodamente, no solo él, sino él y las personas que dependen de él, su familia. Implica, como habíamos visto en la anterior diapositiva, un trabajo seguro. Hoy por hoy, por ejemplo, en nuestro país no existe el trabajo seguro para muchos. La gran mayoría de peruanos, sobre todo los jóvenes, entran a laborar casi siempre en mérito a contratos modales, a contratos temporales, a contratos a plazo fijo, lo que significa que yo tengo trabajo por los siguientes 6 meses de mi vida, pero cuando estoy llegando a mediados del quinto mes y se acerca el sexto mes, entro en la incertidumbre de no saber si realmente voy a continuar trabajando, o sea, me van a renovar el contrato, o si no, no se hace, ¿no? Entonces es muy común en las empresas privadas y por cierto también en el sector público, que cuando se está por vencer mi contrato y estoy ya a días de la renovación, si mi jefe me dice, Cholo, cómprame unas habitas tostadas en la esquina y de paso me recargas mi celular, ¿qué se me va a ocurrir decirle, momentito, jefe, eso hágaselo usted porque yo tengo unas funciones y tengo que cumplirlas? Eso equivaldría a que me votan, o sea, no me renuevan el contrato. Así que tengo que estar de puntitas hasta que me renueven. Y si me renuevan por otros 6 meses más, tengo 6 meses de respiro. Pero acercándose el segundo semestre, que ya vence mi contrato, nuevamente voy a estar, como decimos los peruanos, en pindingas, porque no voy a saber si voy a seguir trabajando o no. Eso es precariedad. No tengo estabilidad laboral, no tengo seguridad, mi sueldo no alcanza para las necesidades de mi familia, no adquiero derechos que me corresponden, o de repente, que es lo peor que puede pasar, no estoy formalmente empleado. La OIT ha considerado que esto vulnera derechos fundamentales de la persona humana. Y ojo, no me estoy confundiendo. Una cosa son los derechos fundamentales del trabajador y otra cosa son los derechos fundamentales de la persona humana. Porque como sabemos, todos nosotros somos trabajadores, pero antes de ser trabajadores, primero que trabajadores, somos seres humanos. Entonces, reitero, el trabajo precario afecta derechos fundamentales de la persona humana, que son anteriores a los derechos del trabajador. Y en ese orden de cosas, el trabajo decente lo que busca es satisfacer los requerimientos de la persona humana de una vida digna, de una vida, digamos, que le permita realizarse plenamente como persona él y los que de él dependen. Así que el trabajo precario, el trabajo informal, ese trabajo que no es, que es la antípoda del trabajo decente, afecta a la persona humana, al ciudadano, y en ese orden de cosas sí trabaja al trabajador, pero además coinciden todos los tratadistas internacionales y en particular la OIT así lo deja claramente establecido, que daña a las naciones, daña a los estados, daña a la sociedad, porque un trabajador en esas condiciones es un trabajador frustrado, renegón, y ahí a veces hay caldo de cultivo para, bueno, con el respeto de las ideologías, para que a la gente se le pueda vender la idea, por ejemplo, de que, oye, bota tu terno, bota tu camisa, bota tu corbata, ponte tu polo del Che Guevara, saca tu fusil y vámonos al monte para matar a estos salvajes que nos oprimen. Y si tengo un trabajo precario, si no gano lo suficiente, si hay injusticias en mi mundo laboral y yo no tengo una formación adecuada, probablemente pueda decir, sí, miércoles voto todo, me pongo mi polo y me voy a matar a los opresores. Lo cual eso sí es una estupidez clara y concreta, pero condiciones de trabajo adversas, un trabajo que no es decente, puede hacer que muchos jóvenes en buena idea, o sea, con buenas intenciones, pues digan hay que dinamitar el sistema, porque el sistema es injusto, el sistema es precario, el sistema me hace daño y yo quiero cambiar las cosas. Por eso es importante el trabajo decente, por eso es importante que los estados busquen mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, busquen la formalización y el cumplimiento de normas, busquen que sea una realidad el hecho de que los trabajadores gocen de beneficios laborales, porque de no ser así, es un caldo de cultivo para el descontento social, la frustración social y probablemente para los brotes violentistas que por ahí siempre
asonan en todas las naciones y en todos los tiempos. Con respecto al Perú, el Perú es miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde su creación, o sea, desde 1919. ¿Y qué implica que el Perú sea miembro de número de la Organización Internacional del Trabajo? Que debe someterse a los instrumentos adoptados, convenios o recomendaciones de la OIT. Todo Estado miembro de la OIT tiene la obligación de respetar, tiene la obligación de aplicar los convenios y recomendaciones de la OIT, que son los instrumentos normativos de carácter internacional que la OIT publica. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay procedimientos, ¿no? Con ser miembro de la OIT, no necesariamente yo estoy aceptando que voy a aplicar todos los convenios que la OIT tiene. Hay procesos, ¿no? Por ejemplo, el proceso de ratificación, que ya lo vamos a ver más adelante. Si yo no ratifico un convenio de la OIT, técnicamente no estoy obligado a cumplirlo. Debo hacerlo, tengo la responsabilidad moral de hacerlo, pero no estaría obligado a acatar o cumplir un convenio de la OIT si yo como Estado, si nosotros como Estado no hemos ratificado ese convenio. La finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Cada variable también es importante porque juega. Esta finalidad se ha resumido en el concepto de trabajo decente, que ya lo habíamos mencionado, y ojo, que cuando estamos hablando de la doctrina de derechos laborales, decir trabajo decente no es sinónimo de trabajo digno, de trabajo XX, un trabajo valioso, un trabajo que corresponda, no. Trabajo decente es un término, en términos laborales, trabajo decente es un término técnico. Tan distinto como decir fiador solidario o fiador simplemente. Tan distinto como decir papas y camotes. O sea, trabajo decente es una categoría jurídica del derecho internacional del trabajo y no se corresponde, no es sinónimo de cualquier otra cosa. Eso es importante que tengamos en cuenta. Imagino que todos estamos recordando esto porque todos lo sabemos, que efectivamente, ¿no? Es un nomen juris y tiene un significado técnico esto del trabajo decente. Acá decimos, pues, es un factor positivo para la productividad y el desarrollo económico. Las enfermedades y los incidentes no deben ir asociados con el puesto de trabajo, ni tampoco la pobreza puede justificar que se ignore la seguridad y la salud de los trabajadores. Podemos decir mil cosas, pero hay un concepto claro de trabajo decente. Las normas de la OIT. Como habíamos dicho, la OIT, toda su producción, todo lo que hace, se refleja en convenios, recomendaciones y protocolos adscritos a los convenios y las recomendaciones. Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos preparados por la OIT, en los mandantes de la OIT, gobiernos, empleadores y trabajadores, que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Las normas se dividen en convenios, que son los tratados internacionales legalmente vinculantes, como decíamos, y que pueden ser ratificados por los Estados miembros, o recomendaciones, que actúan como directrices no vinculantes. El convenio está destinado a ser ratificado y a ser acatado. Las recomendaciones no, solamente son directivas, orientaciones, que para todos los estados son importantes, pero que no vinculan a ninguno en tanto que son recomendaciones. De manera que diríamos que el más alto rango en la normativa internacional del trabajo lo tienen los convenios de la OIT. Y por debajo de estos están las recomendaciones. Y por debajo de las recomendaciones inclusive están los protocolos adscritos a los convenios o las recomendaciones, que buscan aclarar o precisar el sentido o significado de las recomendaciones o convenios respectivamente. Los convenios y las recomendaciones son preparados por representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores y se adoptan en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Una vez adoptadas las normas, se requiere de sus Estados miembros, en virtud de la Constitución de la OIT, que las sometan a sus autoridades competentes, normalmente el Parlamento o Congreso, para su examen y posterior ratificación. Se piensa que las normas internacionales del trabajo, los convenios, hay la idea común en los legos, que establecen estándares o criterios muy altos de cumplimiento, o sea, que buscan
que decíamos, el trabajo decente, o sea, hacer plenos los derechos y que se cumplan de forma irrestricta para todos, pero esto no es así. Al contrario, los convenios de la OIT fijan estándares mínimos. La OIT sabe, los estados mandantes saben, los representantes tripartitos saben que si pusiéramos un estándar muy alto de remuneración, de beneficios, de derechos, de seguridad y salud en el trabajo, de diálogo social, de participación plena, nadie lo va a poder cumplir, ni siquiera los países desarrollados. Entonces, punto interesante, los convenios de la OIT no implican estándares altísimos de cumplimiento. Por lo contrario, establecen estándares mínimos. O sea, es lo menos que se puede pedir, lo más simple que se le puede pedir a un Estado en función al objetivo final, que es el trabajo decente, conscientes de que hay países que están en la pobreza, en la extrema pobreza, países en vía de desarrollo, y que estos países en vías de desarrollo, en la extrema pobreza, si les ponemos un estándar altísimo, de locos lo vamos a hacer porque nunca lo van a poder cumplir. Por eso es importante estándares mínimos que la mayoría de estados con un poco de esfuerzo los puedan cumplir. Como ya hemos visto, como vemos en la gráfica, el país miembro, una vez que está aprobado el convenio, lo examina, generalmente a través del Parlamento, y a veces también a partir de los consejos consultivos de trabajo que están dependiendo del Poder Ejecutivo, y si el país decide ratificar el convenio, este entra en vigor, ojo, un año después de la ratificación. Eso dice la normativa internacional. O sea, no es como la normativa interna, porque como sabemos, todos los abogados, también es Coquito, Introducción a las Ciencias Jurídicas, primer semestre de Derecho, toda norma entra en vigencia al día siguiente de su publicación, o salvo que haya una vacatio legis, ¿no?, que establezca un plazo distinto para que entre en vigencia. En el caso de los convenios de la OIT como normas internacionales de derecho del trabajo, entran en vigor un año después de la ratificación. Una vez que entran en vigor, son de cumplimiento obligatorio y exigible. Entonces, por ahí alguien podrá decir, cumplimiento obligatorio y exigible. Oiga usted, doctor, ¿y si un país ratifica un convenio y luego se olvida de él y no cumple, va a venir la OIT en ejecución forzada a obligar el cumplimiento? ¿Va a intervenir dentro de la soberanía interna del país? ¿Cómo nos sancionan? Y efectivamente, no hay una forma, digamos, así de, digamos, ejecutiva para sancionar a los países. Pero los países que ratifican convenios de la OIT están obligados a emitir memorias cada 2 años con respecto a los convenios fundamentales y cada 5 años con respecto a los demás convenios, informando a la OIT con referencia al cumplimiento, al grado de cumplimiento y a la situación en el Estado Nacional de los temas regulados en el convenio debidamente ratificado. Así que los países que ratifican un convenio están obligados a cumplir, y si no, hay procedimientos que pueden seguir otros estados, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empleadores, y en algunos casos particulares, que sería extenso mencionar, inclusive hay ciudadanos que podrían recurrir a la normativa internacional reclamando la violación de los convenios que un país ha ratificado. En general, son los estados y las organizaciones conformadas quienes pueden recurrir en vía de queja o reclamación. Y OIT revisa en sus conferencias anuales este tema, ¿no? Cómo los países están cumpliendo y si realmente hay cumplimiento. No es raro también que se envíen misiones para verificar el cumplimiento de los convenios de la OIT. El trabajo. El trabajo es vital para el ser humano. Esa es la razón por la que existe la OIT. Esa es la razón por la que se ha regulado desde hace mucho tiempo antes. Y esa es la razón por la que en la Edad Media la venta de la fuerza de trabajo del trabajador para insertarla en la actividad productiva de bienes o servicios pasa a ser una categoría especial. Esto tiene que ver con la formación propia del derecho del trabajo. No es lo mismo venderle una máquina a un empresario o venderle materia prima que vender su fuerza de trabajo para que se pueda aplicar a la cadena productiva y así se puedan generar bienes que luego se vendan y que impliquen varias cosas, que impliquen por un lado
no lo apague el celular, perdón, que impliquen por un lado el enriquecimiento del empresario y por otro lado que permitan un trabajo digno para el trabajador. Así que el trabajo está en el centro de las aspiraciones de las personas porque constituye el medio para obtener el sustento, el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización personal. El trabajo es esencial para el bienestar de la gente, además de lo que representa para las personas en lo particular. El trabajo es importante también para la sociedad en su conjunto, pues abre la puerta al progreso social y económico. En el Perú, nuestra actual constitución, que está vigente en 93, ya va a cumplir 30 años esta constitución, es necesario que se hagan cambios. No creo que necesariamente sea sensato votarla, abrogarla y crear otra. Es un tema político que no nos toca. En todo caso, nuestra constitución actual reconoce la importancia del trabajo como fuente generadora de riqueza, de progreso y desarrollo social. Y establece además esta constitución, no la del 79, esta, que el trabajo permite mejorar la redistribución de la riqueza en el Perú. Así que el trabajo es tan importante en la vida de las personas que está regulado en todas las constituciones modernas. Y no solo eso, sino que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya se habla del trabajo como un derecho humano, o sea, como un derecho fundamental de las personas antes que trabajadores. Avanzamos. Es así que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23, puntualiza que toda persona, estoy leyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera de otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Así que, por favor, no perdamos de vista este artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque viene a constituir la piedra angular, el germen, la semilla, a partir de la cual se edifica todo el derecho internacional del trabajo. La OIT, sus normas que produce y todo el sistema de protección internacional del trabajador. Habíamos hablado al inicio de esta pequeña conversación con referencia al trabajo decente y habíamos coincidido en que el trabajo decente es una categoría que es la antípoda o se opone al trabajo precario, al trabajo informal, al trabajo injusto, al trabajo en condiciones de explotación y a todo lo malo que podamos ver. Es el infierno todo esto y el trabajo decente es el paraíso. Pero el trabajo decente también tiene 4 variables importantes que deben mencionarse porque es un concepto técnico de la doctrina laboral. Con este mismo espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la OIT impulsa el trabajo decente. ¿Y qué cosa es trabajo decente técnicamente? Es un concepto que resalta la importancia de que todos tengan un trabajo productivo que les genere ingresos para vivir con dignidad. Ese es un pilar. Otro, que los trabajadores cuenten con protección social que también incluya a sus familias. Asimismo, acceso a los seguros de salud, pensiones dignas al momento de la jubilación o en el caso de que adquieran discapacidades. Como sabemos, la vida laboral de una persona, desgraciadamente, lamentablemente, no siempre acaba por la jubilación. A veces ocurre por la muerte del trabajador en un accidente de trabajo, en cuyo caso la familia solía quedar desprotegida. O a veces ocurre porque el trabajador dentro del trabajo, en un accidente o fuera del trabajo, por último, por sus vicios o sus preferencias personales, contrae una enfermedad que lo discapacita o es víctima de un accidente que también lo discapacita, lo imposibilita de poder seguir trabajando. Y estas personas solían quedar desamparadas. Y yo no sé por qué digo solían quedar desamparadas,
porque si me quito los lentes, pienso, digo, actualmente también. Actualmente más o menos un 12% de la población nacional tiene derechos, trabaja formalmente y accede a la seguridad social en salud, en pensiones. Hay otro paquete que alcanza, tengo entendido, alrededor de un 37% de peruanos que trabajan en condiciones semiformales. Pero no podemos negar que más de la mitad de peruanos, cerca de las 2/3 de peruanos, no tienen mayores sistemas de seguridad social que los amparen. O sea que no diré que estos trabajadores antes solían quedar al desamparo, sino que hoy mismo, probablemente en este momento, se deben estar produciendo en el Perú accidentes de trabajo. Deben haber personas que no solamente por el COVID o por diversas enfermedades pierden la capacidad de trabajar a plena eficacia y reducen su capacidad de trabajar en más de una tercera parte, un 33%. Y como no están empleadas formalmente, pues terminan desamparados. ¿Qué más es parte del trabajo decente? Que la gente tenga mejores perspectivas de desarrollo e integración a la sociedad y que cuente con libertad para expresar opiniones, organizarse, dialogar y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Tirso de Molina, un poeta español de la edad de oro de la literatura española, escribió un libro interesante, ¿no? El burlador de Sevilla y el convidado de piedra, se llama la obra teatral que Tirso de Molina ideó genialmente en el siglo de oro de la literatura española. Y trataba pues de una persona muerto, convertido en estatua, que lo invitan a la cena, lo sientan, le ponen su plato, pero como comprenderemos, tratándose de una estatua, pues no comía, no bebía, no olía y no hablaba. Esa figura del convidado de piedra es lo que muchas veces nosotros sentimos que vivimos en nuestra realidad. O sea, trabajamos en una empresa, pero hablar con el gerente, oiga, es imposible. Hay que pasar por varios filtros. Seguridad, si tiene tiempo, si no nos larga. Hablar con los jefes inmediatos superiores, rapidito nomás. Si los demás nos miran con la cara extrañada cuando participamos en una asamblea y queremos decir algo. Y si decimos algo que justamente por nuestra inexperiencia viene a ser descabellado, que los trabajadores tengan plena conciencia, plena libertad y plenas facilidades para poder participar en el desarrollo de su actividad productiva, de su empresa, de su sociedad y de su nación. Entonces, el diálogo social, la participación del trabajador y de las organizaciones sindicales y también, por cierto, de las organizaciones de empleadores en la vida de la sociedad, en la vida de la nación, en la construcción de la gobernabilidad y de la nación, es importante y es parte del trabajo decente. No solo es trabajar cómodo, estable y ganar un salario digno, sino que nuestra voz sea escuchada y que podamos participar de un diálogo social a efecto de que se tomen las decisiones que construyen nación, que construyen Estado y que construyen país. Es lo que acabo de reiterar. Y finalmente, nada de esto podría darse si no existiese un criterio fundamental que de toda la vida los seres humanos lo tenemos metido dentro de nuestro chip, que es la igualdad. Igualdad de oportunidades, igualdad de trato para varones y mujeres y la proscripción de la arbitrariedad. Tema que es importantísimo para mí porque, como sabemos, la evolución y desarrollo del constitucionalismo, del humanismo, de los derechos fundamentales, ha hecho que hoy por hoy situaciones que antes eran prácticamente normales, ahora sí calen en la sociedad y puedan ser vistas con ojos analíticos, con ojos, digamos, de juicio. Hace muchos años, yo recuerdo que los empresarios privados decían, yo contrato a quien me da la gana y voto a quien me da la gana. Y en esta empresa se hace lo que yo digo, porque esta empresa no existía. Yo he hecho esta empresa con mi esfuerzo, mi sudor, mi sacrificio, mi sangre. He levantado este pequeño imperio. Así que acá yo hago lo que me da la gana. Esto es mi chakra. Hoy por hoy no. Hoy por hoy, el derecho a la proscripción de la arbitrariedad
se irradia a partir del artículo 139 de la Constitución Política del Estado peruano, no solamente vinculando a los servidores públicos, no solamente vinculando al Estado y a las entidades públicas, sino también a las empresas privadas y en general a toda la sociedad. Se busca cada vez en el desarrollo constitucional que nadie, ni siquiera el Tribunal Constitucional, ni el Jurado de Elecciones, ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni el Presidente de la República, ni cualquier persona en el Perú haga las cosas, entre comillas, porque me da la gana, porque soy macho, porque quiero, porque puedo, ¿cierto? Y porque me da la gana, pues. Eso no. Cada cosa que decimos o que hacemos en una sociedad justa, civilizada y humana debe tener un correlato con causas, con motivaciones razonables, proporcionales, inteligentes y que puedan ser entendidas por todos los demás. No se admite en nuestra sociedad que la gente pueda hacer las cosas porque quiera. Y en el mundo laboral, lógicamente, también lo que se busca es una igualdad de oportunidades en trabajo y empleo. Ese es el factor que completa este concepto de trabajo decente. El trabajo decente se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos y crecimiento económico que aumenta las oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas. El trabajo decente tiene otro primo hermano, que no lo mencionamos mucho en esta charla porque está relacionado más con la gobernanza y gobernabilidad, pero que es el empleo pleno. Ya hay países en el mundo, hay algunos, como por ejemplo Noruega, en donde hay empleo pleno. Un joven, un niño, adolescente y luego joven, estudiante, se puede preocupar de 1000 cosas, pero con seguridad no está entre sus principales preocupaciones, ojalá que pueda conseguir un trabajo. ¿Qué trabajo conseguiré? Porque la sociedad noruega tiene más o menos garantizado trabajo para toda persona que llegue a una edad de trabajar. A eso se llama empleo pleno. Empleo pleno y trabajo decente vienen a constituir el objetivo, el paraíso, el óptimus en una sociedad moderna. Como comprenderemos entonces, amigos, el trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y económico, fortalece a las personas, a sus familias y a las comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo decente, porque si es un trabajo precario, no se va a conseguir. El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral. Está tan consciente la Organización Internacional del Trabajo de que el trabajo decente sintetiza la aspiración de todo trabajador, que dentro de sus 4 objetivos estratégicos que están diseñados y que están vigentes aún, tiene los siguientes: promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 1. 2. Generar mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos, igualitarios. Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. Y finalmente, y no menos importante, fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno. Y en este orden de cosas, un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Esta es la parte medular de esta pequeña conversación que estamos teniendo como introducción a lo que son los derechos fundamentales en el trabajo. Cuando yo empecé a leer, a escuchar sobre el tema, y a mí me hablaban sobre derechos fundamentales en el trabajo, yo me confundía con los derechos fundamentales de la persona humana. Como sabemos, tenemos derecho a la vida, a la salud, a la educación. Y pensaba yo que los derechos fundamentales en el trabajo también tendrían que estar relacionados con una suerte de proposiciones asertivas, positivas, con respecto a las cosas. O sea, pensaba que un derecho fundamental en el trabajo es el derecho a la seguridad social, el derecho a no tener enfermedades, etcétera, etcétera. Y cuando leí la literatura, pues me encontré con que los 4 derechos fundamentales en el trabajo, técnicamente, de acuerdo a la OIT, son
la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Es un eje, es un derecho fundamental. Libre asociación, libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. 2. El segundo derecho fundamental en el trabajo es la abolición del trabajo forzoso. Un tercer derecho fundamental en el trabajo es la erradicación del trabajo infantil y de las peores formas de trabajo infantil. Y un cuarto derecho fundamental en el trabajo es la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Anoten entonces, mis queridos amigos, solo hay 4 derechos fundamentales en el trabajo. No es todo lo que se nos ocurre, son solo 4. ¿Y cuáles son estos 4? Lo reiteramos para que se nos quede bien fijado. La libertad de asociación, libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, o sea, la libre sindicación, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y las peores formas de trabajo infantil, y la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Estos 4 derechos fundamentales están explicitados también en la Declaración de 1998, que es una declaración que la ONU promovió y a través de la cual se busca que inclusive los estados que no han ratificado los convenios de la OIT con respecto a estos derechos fundamentales asuman un compromiso serio de poder luchar porque esto se haga realidad en sus países. Se entiende entonces que los países, al incorporarse libremente a la Organización Internacional del Trabajo, aceptan los derechos fundamentales que están enunciados en la Constitución de la OIT. Y como para incorporarse a partir de 1998 es necesario suscribir la Declaración del 98, automáticamente, ipso facto, todo país que ingresa a la OIT automáticamente adquiere el compromiso de luchar porque en sus respectivas naciones se apliquen o cobren vigencia estos 4 derechos fundamentales en el trabajo. Los derechos fundamentales en el trabajo son valores mínimos aplicables y exigibles a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. Como sabrán, o podemos inferir, son miembros de la OIT países ricos, países desarrollados y también países pobres o muy pobres. Por ende, estos derechos fundamentales, como ya había adelantado un poco al principio, establecen valores mínimos aplicables y exigibles. Se pide lo mínimo para que hasta el país más pobre pueda luchar con ciertas posibilidades serias de aplicar estos derechos fundamentales en el trabajo. Los derechos fundamentales en el trabajo son universales, valen para todas las personas en el mundo, por eso forman parte de los derechos humanos y por eso se habla de un derecho internacional humanitario, un derecho internacional del trabajo, porque un ciudadano, sea venezolano, colombiano, chileno, peruano o de Tangamandapio, todos tenemos estos mismos derechos, porque lo que se busca es homologar estos derechos de los trabajadores a cualquier país del mundo, a cualquier persona en el mundo. Los derechos fundamentales en el trabajo resultan indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad. Se ha establecido ya en la doctrina laboral que no puede darse en un país un adecuado respeto de los derechos humanos si no se respetan los derechos fundamentales en el trabajo. Y viceversa, no puede hablarse de derechos fundamentales en el trabajo en una sociedad, en una nación con derechos recortados. Hay países en Latinoamérica en este momento en que si usted sale a la calle a protestar contra el gobierno, lo encarcelan o lo desaparecen. Caso, Venezuela. Caso, Cuba. En estos países no existe ni puede existir derechos fundamentales en el trabajo, porque no se respetan los derechos humanos, que es lo más elemental. En el Perú, en el contexto actual, todavía es posible que alguien salga con su carterito, diga, Pedro Castillo, vacancia allá, y no muere, no lo desaparece. O que salga con su cartelito y diga, los del Congreso son unos animales, que se vayan todos. ¿Me dejo entender? Para uno o para otro lado, todavía tenemos ciertas libertades y por eso podemos seguir luchando por los derechos fundamentales en el trabajo, cosa que no ocurriría en una dictadura totalitaria, sea de derecha o sea de izquierda. El respeto a los derechos fundamentales en el trabajo se expresa, por ejemplo, en que tanto los trabajadores como los empleadores tengan derecho a organizarse para defender sus intereses y a dialogar. Aquí, por ejemplo, a veces los trabajadores forman sindicatos
Pero si un grupo de empleadores en imprenta, en alimentos, en turismo, se empiezan a asociar, las organizaciones de trabajadores dicen, ¿por qué se organizan? No, 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 no. Así como el trabajador tiene derecho a asociarse, los empresarios también tienen derecho a asociarse. El respeto a los derechos fundamentales se expresa, por ejemplo, en que ninguna persona sea forzada a trabajar contra su voluntad. Las personas no pueden ser obligadas a trabajar contra su voluntad, porque esto implicaría trabajo forzoso. Los niños, las niñas y las personas adolescentes que no sean víctimas de explotación laboral y que tengan oportunidad de ir a la escuela para así tener un futuro mejor. Alguien decía, los niños deben apoyar, deben trabajar desde pequeños para que puedan acostumbrarse, formar el hábito del trabajo. Y alguien le respondía, no, los niños tienen que hacer dos cosas por sobre todo. ¿Cuáles son esas dos cosas? Estudiar y jugar. Es decir, un niño, un ser humano en formación, es importante que juegue y que se forme para que una vez ya formado pueda trabajar con mejores oportunidades, consciente de sus derechos, con un criterio formado para la toma de decisiones y con los elementos o conocimientos que le permitan desarrollar una actividad de forma exitosa, eficaz, eficiente y profesional. Cuando el niño trabaja y a la vez estudia, o solo trabaja y los domingos va a un SEBA para poder estudiar, su formación no va a ser igual. Su calidad educativa no va a ser lo mismo. Estaríamos limitando. Y un Estado que hace trabajar a los niños, por regla general, es un Estado que está condenado a tener futuras generaciones de gente mal formada y mal capacitada para el trabajo. Si un hombre y una mujer realizan trabajos de igual valor, se les debe pagar también igual salario. Sin embargo, todavía en nuestro contexto, en pleno tercer milenio, hay trabajos que al hombre le pagan más y a la mujer le pagan menos. Uno dice, mentira, doctor, está usted hablando piedras. Todos los magistrados ganan lo mismo, sean hombres o mujeres, en el Estado, en las empresas también. El sueldo mínimo se paga por igual a hombres y mujeres, pero no necesariamente. Todavía, por ejemplo, si se trata para el trabajo de estibaje, uno dice, un hombre puede estibar hasta 40 kilos entrenado, sin auxilios, y una mujer puede estibar hasta 25 kilos entrenada. Pucha, si contrato a mujeres, estoy perdiendo casi la mitad de mi capacidad, estoy perdiendo plata, me conviene contratar a hombres. Y eso, en cierto modo, implica también una diferencia, una desigualdad, una discriminación entre hombres y mujeres. Cierto es que actualmente en el Perú, por ejemplo, se han promulgado y se vienen aplicando leyes que buscan eliminar la brecha de la desigualdad entre varones y mujeres, la brecha salarial, la brecha de derechos, la brecha de formalidad, pero todavía queda mucho por hacer. También en el lugar de trabajo ninguna persona debe ser discriminada porque es hombre o mujer, porque tiene una discapacidad, porque es muy joven o mayor, o porque pertenece a otro grupo étnico. La discriminación debe estar prohibida en toda sociedad civilizada. Y sí se da. La discapacidad, qué duda cabe que a veces uno dice, persona con discapacidad no va a trabajar bien y se sigue marginando a las personas con discapacidad. Mientras que por un lado los llamamos discapacitados, después los llamamos personas con habilidades diferentes o les damos nombres eufemísticos, todavía persiste en la ideología de nuestra sociedad cierto atisbo de discriminación a las personas que no tienen el 100% de capacidades como cualquier otra. Jóvenes o mayores, a los jóvenes los discriminamos. Para poder entrar a este trabajo, 5 años de experiencia, pero yo recién he terminado la universidad, nos quedamos callados. O a las personas mayores, ¿no? Una persona con todas sus capacidades, con todas sus capacitaciones, con todas sus calificaciones, 48 años, quiere que un trabajo y dice, no, ya está viejo, ya está formado. Árbol que crece torcido nunca su tronco endereza. Queremos jóvenes, este ya está viejo. Discriminación. O por grupos étnicos, ¿no? Por grupos étnicos, ¿no? A nosotros, los que somos arequipeños, los que somos serranos, estamos fregados porque nos discriminan los blancos y nos discriminan los negros. No debería decir blancos ni negros, probablemente. Pero de que hay discriminación en el Perú, hay discriminación. El hecho de ser indígena o afrodescendiente, ¿no? Para usar términos menos duros.
En 1998 se adoptó la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como ya hemos mencionado, que compromete a los Estados miembros de la OIT a respetar y promover la libertad de asociación y sindical, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el trabajo. Estos principios se expresan en 8 convenios declarados por la propia OIT como convenios fundamentales en el trabajo. Estos han sido reconocidos y ratificados por todos los países de Centroamérica, República Dominicana y también, por supuesto, de Latinoamérica. Ratificar un convenio quiere decir que el Estado se compromete a garantizar el respeto del mismo por medio de la adecuación de las leyes y las prácticas. La ratificación de un convenio es importante, pero es más importante que se aplique efectivamente, porque de nada vale ratificar convenios si en la práctica no se desarrolla, digamos, una serie de políticas y no se promulgan leyes que coadyuven o que busquen que los convenios realmente se hagan realidad. Así que estos 8 convenios en realidad vienen a ser convenios fundamentales en el trabajo. Hay 2 convenios fundamentales por cada uno de los 4 derechos fundamentales en el trabajo. 4 por 2, 8. De modo que los convenios fundamentales de la OIT son 8. En relación con la promoción de los derechos de libre asociación y sindicalización, tenemos 2 convenios fundamentales. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación y el convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, porque no podría haber un derecho de sindicación efectivo si no se permite la negociación colectiva. Como sabemos, en el Estado peruano hay un ejército de trabajadores públicos que ven limitadas sus posibilidades de negociar colectivamente mejoras remunerativas y mejores condiciones de trabajo, porque cada año las leyes de presupuesto emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas prohíben la negociación colectiva, castigan y sancionan a los titulares de pliegos que negocien colectivamente, castigan y sancionan a los árbitros que emitan laudos que reconozcan mejores condiciones remunerativas a los trabajadores vía negociación colectiva. Esto viene cambiando, por supuesto, desde hace algunos años. En enero de este año se ha dado una ley importante que seguramente todos conocen con respecto a la negociación colectiva. El Tribunal Constitucional, las más altas instancias judiciales han reconocido el derecho a la negociación colectiva en el sector público. Bueno, estoy saliendo del tema. En realidad, el convenio 98 de la OIT regula con estándares mínimos el derecho de sindicación y de negociación colectiva. En relación con el segundo derecho fundamental, con la eliminación del trabajo forzoso, hay 2 convenios importantes. Uno muy antiguo, que es el convenio 29, y otro es el convenio 105. El convenio 29 es el convenio sobre el trabajo forzoso u obligatorio y el convenio 105 trata sobre la abolición del trabajo forzoso. Y en relación al trabajo infantil o a la eliminación del trabajo infantil, también tenemos 2 convenios. El convenio 138 sobre la edad mínima de admisión en el empleo para procurar que los niños no trabajen, y el convenio número 182 que versa sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Asimismo, en relación a la eliminación de la discriminación, tenemos el convenio 100 sobre igualdad de remuneración y el convenio número 111 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación. Es importante decir que el Perú ha ratificado los 8 convenios fundamentales en el trabajo. Por consiguiente, el Estado peruano se ha obligado a respetar estos convenios, aplicarlos y generar la normativa interna que promueva el respeto generalizado de los mismos. Respecto de la libertad de asociación, son categorías, en realidad los 4 derechos fundamentales en el trabajo, yo creo que todos los abogados sí tenemos formación, sí, esto lo hemos estudiado en pregrado, en posgrado, y para nosotros es importante. Tenemos la idea, tenemos la noción. En el mundo hay organizaciones de trabajadores y de empleadores. Generalmente las organizaciones de trabajadores se llaman sindicatos. Y las organizaciones de empleadores también son sindicatos. Hay sindicatos de empresarios en Estados Unidos, en Europa. En nuestros países es común que las organizaciones de empleadores no se llamen sindicatos. Generalmente pues son Cámara de Comercio e Industria, el Consejo de la Minería, Asociación de Hoteles y Restaurantes, etcétera, etcétera, ¿no? Cámaras, consejos, asociaciones.
La libertad de asociación es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y en el mundo de trabajo, este derecho se corresponde con el derecho a la libre sindicación, tanto de empleadores como de trabajadores. Dos de los convenios fundamentales de la OIT están relacionados con la libertad que tienen y deben tener las personas y restricta para poder organizarse y defender sus intereses y establecer negociaciones colectivas. Dentro de estos convenios, la libertad sindical tiene mucha importancia. ¿A qué convenios nos referimos? Ya lo habíamos mencionado, al convenio número 87 y al convenio número 98. El convenio 87. Entre los aspectos que contempla más importantes el convenio 87 está, primero, el derecho a constituir organizaciones y de afiliarse a ellas sin ninguna distinción, sin autorización previa y en las organizaciones que empleadores o trabajadores consideren convenientes. Yo siempre he dicho en mis clases de pregrado, así como una parejita cerca del 14 de febrero, se miran, se gustan, se hacen ojitos, salen a caminar, comen algo, se toman un par de cervecitas, se van a una discoteca y bailan un ratito y de repente terminan en un lecho prodigándose un amor físico y como producto de eso nace una criatura. De la misma forma, para que crezca o para que se conciba una organización de trabajadores o de empleadores, solo basta que dos, o sea, una pluralidad, estén de acuerdo y efectivamente en formar una asociación. No se requiere más. No tiene que haber una autorización previa, no hay que hacer un trámite en el Ministerio de Trabajo, nada. Los trabajadores de una empresa o de cierta rama u ocupación deciden, ¿por qué no hacemos un sindicato? Lo hacemos, lo hagamos. Firman, expresan su acuerdo y ya nació el sindicato. Simple. Derecho a redactar sus estatutos, elegir a sus representantes y organizar su administración y actividades. Esto implica que nadie puede imponer a una organización sindical formada libre y espontáneamente por los trabajadores en uso de su derecho a la libertad sindical, cierto estatuto, ciertas reglas o ciertas normas. Porque uno tiene, la propia organización sindical tiene la capacidad de autorregularse, de regular, de elegir a sus representantes. Y por cierto que el derecho a la libertad sindical, como sabemos, tiene dos vertientes, una positiva y una negativa, porque así como yo quiero formar una organización sindical y en efecto la formo o en efecto me afilio a una ya formada, también yo tengo toda la atribución, si estoy en una organización sindical, a desafiliarme. Me da la gana de salirme. O si me dicen, cholo, sindicalízate, tengo todo el derecho de decir, no quiero. Es decir, hacer valer mi libertad sindical en sentido negativo. La garantía de que también el convenio 87 también establece una garantía para que las entidades administrativas de trabajo, en este caso un ministerio de trabajo, no pueda disolver o suspender a las organizaciones sindicales. El sindicato de trabajadores de la empresa XX, Sociedad Anónima, se les pasó la mano. Bloquearon una vía de acceso, tomaron el local de la empresa, apedrearon los vidrios de la empresa. Entonces el Ministerio de Trabajo, en cumplimiento de sus deberes y para ejemplarizar, disuelve el sindicato. ¿Se puede o no se puede? Falso de los falsos, no se puede, ¿cierto? Nadie puede disolver el sindicato, salvo las propias organizaciones que lo formaron o un juez luego de un debido proceso. Otra cosa es el registro. Para registrar el sindicato, el Ministerio de Trabajo me pone requisitos que están en su tupa. Y para disolverlo también pone requisitos. Y para la subsistencia del sindicato también hay requisitos que están regulados, como sabemos, en la ley 25593, que es la ley de relaciones colectivas de trabajo. Pero son trámites administrativos. Finalmente, un sindicato formado, sin estar registrado en el Ministerio de Trabajo, podría existir. Y el convenio 87 también establece el derecho a constituir federaciones y confederaciones, o sea, organizaciones sindicales de segundo y tercer bloque, ¿no? Más amplias. Con respecto al convenio 98 de la OIT, el convenio 87 se complementa con el convenio 98. Y este convenio 98 establece, entre otros aspectos, lo más importante, porque estamos dando una visión no muy exhaustiva, es proteger el ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores frente a los empleadores. Un trabajador generalmente, cuando forma un sindicato, está, digamos, en el ojo del empleador, bajo sospecha. Es importante entonces, y eso lo establece el convenio 98, establecer ciertas defensas, ciertos fueros especiales y ciertas características especiales
de la relación laboral de los dirigentes sindicales para evitar que el empleador pueda vengarse o pueda actuar en contra de ellos en represalia por su actividad sindical. Eso se llama la protección a las organizaciones de trabajadores con respecto a las organizaciones de empleadores y viceversa. Y finalmente, el convenio 98 tiene que ver con fomentar la negociación colectiva, entendiendo que las negociaciones deben hacerse de forma voluntaria y considerando la autonomía o independencia para poder negociar colectivamente. La negociación colectiva es la forma más antigua de diálogo social entre empleadores y trabajadores. Un convenio colectivo es un acuerdo escrito sobre las condiciones de trabajo y de empleo. Establece mejoras remunerativas, pero también mejores condiciones de trabajo. Y puede ser tomado entre la empresa y el sindicato o entre el gobierno y el sindicato, porque recordemos que la organización sindical no solamente se circunscribe a los trabajadores que laboran dependientes, también hay trabajadores que hacen su trabajo por su cuenta, como los canillitas, como los lustrabotas, como los vendedores de golosinas. Y estos trabajadores independientes también tienen derecho a formar organizaciones sindicales, en cuyo caso, si hay mejores condiciones que deban pactar a través de un diálogo social en una negociación, tendrá que ser con el Estado. En cambio, quienes trabajan bajo dependencia, pues negociarán con el empleador. Y son organizaciones supra, es decir, que están más allá, como federaciones, confederaciones, o sindicatos de rama de actividad, de gremio. En este caso negociarán con los representantes de las organizaciones de empresarios. Como sabemos, en el Perú hay dos grandes grupos, ¿no? En el Perú se negocia por rama de actividad en el sector construcción civil y en el sector de los trabajadores portuarios. A veces, cuando escuchamos, bueno, ya hablamos de sindicatos, a muy grosso modo, los convenios 87 y 98. Con respecto al trabajo forzoso, una forma de esclavitud. A veces, cuando escuchamos la palabra esclavitud, pensamos en épocas muy lejanas y tendemos a ver que esto es algo del pasado, ya superado, está loco, como 2022, cholo, no friegues, ¿cómo vas a hablar de esclavitud? En esta época eso ya pasó. No, señor. Lamentablemente todavía existen formas de esclavitud, así como el trabajo forzoso y la trata de personas. De hecho, el convenio número 29 de la OIT sobre trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Así que, para definir lo que es trabajo forzoso, hay dos elementos importantes, dos indicadores: que el trabajo se realice bajo la amenaza de una pena y que no se haya ofrecido un consentimiento voluntario. Esos son las dos llaves maestras del trabajo forzoso, porque aunque parece que es algo muy simple, en la práctica muchas veces se confunde el trabajo forzoso con otras formas de explotación, pero que no califican necesariamente como trabajo forzoso. El trabajo forzoso es exigido bajo la amenaza de una pena. Subrayamos el término. Es decir que cuando a una persona, hombre o mujer, se le golpea o se le castiga físicamente, ahí hay amenaza de una pena. También puede ser que se violente a su familia o a otras personas cercanas, ¿no? Entonces, cuando a mí me obligan a trabajar bajo la amenaza de castigos físicos a mi persona, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, hablamos ya de que se verifica un primer elemento para que haya trabajo forzoso: el castigo físico a la persona del trabajador o a su familia, la violencia. Dos, también hay amenaza de una pena cuando se encierra a un trabajador para que no pueda salir del lugar de trabajo. Esto es lo que se llama el confinamiento físico, ¿no? Pasa mucho o pasaba mucho antes de la acción de las normas con referencia a los derechos, a preconizar derechos de los trabajadores y trabajadoras del hogar. Antiguamente, familias, entre comillas, más o menos decentes, más o menos, bueno, decentes, tenían trabajadores o trabajadoras del hogar, a muchas veces sin sueldo, solamente como ahijaditos o ahijaditas. Y yo recuerdo cuando era pequeño que los encerraban con llave. Cuando la familia salía, al trabajador del hogar lo dejaban encerrado con llave para que no se pueda mover, ¿no? Aquí en Arequipa, hace algunos años, se intervino una cadena de restaurantes, de microempresarios, porque los trabajadores laboraban bajo amenazas. Y a otra cadena de restaurantes, que obviamente no vamos a mencionar su nombre, también fue pública la noticia de que tenían en un local encerrados a un grupo de muchachos muy jóvenes
venidos de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, y los tenían encerrados con candado, con cadenas. Les dejaban la comida por debajo de la puerta y no podían salir del lugar físico. Esto es la amenaza de una pena. Una primera condición del trabajo forzoso. Cuando se hacen cobros, por ejemplo, hospedaje, alimentación, que impiden al trabajador irse del lugar de trabajo. Y cuando el trabajador es inmigrante, se les dice que va a ser denunciado ante las autoridades para que se le deporte, es decir, se le envíe de regreso a su país, ¿no? Acá he visto casos de trabajadores de la hermana República de Venezuela, sobre todo, que hay bastante venezolano en el Perú, que acceden a un trabajo y están trabajando de forma adecuada, pero por razones entran en discusión con el empleador o razones X, reclaman sus derechos, qué sé yo, y el empleador amenaza, ¿no? Ah, tú me estás haciendo problemas. Mira, voy a ir a migraciones, te voy a denunciar, porque tú no tienes tu permiso temporal de permanencia, porque tú estás ilegal acá. Oye, pues si es ilegal, ¿por qué le das trabajo? ¿Y por qué se te ocurre denunciarlo para que lo deporten justo cuando tiene un reclamo por sus derechos? Hay que aprender a ser justos. Y, en todo caso, esto también constituye la amenaza de una pena. Cuando no se le permite al trabajador satisfacer necesidades como la de cobijarse o comer, ¿no? O sea, ¿quieres comer? ¿Quieres un techo donde dormir? Primero trabajas. No quiero trabajar, ¿qué me importa? ¿No? No comes, te mato de hambre o te morirás de pulmonía. Eso es un primer elemento del trabajo forzoso, está constituido por la amenaza de una pena. Y el otro elemento es la ausencia de consentimiento. Es decir, cuando uno no trabaja por su propia voluntad, sino porque nació en esclavitud o servidumbre, porque fue víctima de un rapto o secuestro físico, todavía se secuestran personas, es evidente. Cuando la persona fue vendida por otra o fue encerrado en el lugar de trabajo, cuando se le presiona o se le ordena trabajar porque de lo contrario será castigado, cuando se induce a adquirir deudas impagables, sea por altos intereses o alto precio de los productos, y por tanto se le obliga a estar en el trabajo hasta que pague, ¿no? Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando se mezcla el trabajo forzoso con la trata de personas y la explotación sexual, y delitos como la tala indiscriminada o el tráfico de estupefacientes o la minería informal con grave daño a la contaminación. Aquí en el sur, lastimosamente, hay zonas en la parte alta de la provincia de Camaná, Cotahuasi, Carabelí, acá cerca nomás, en Puno, en Sandia, Carabaya, en Madre de Dios, Guaypetué, tenemos zonas en donde se combinan todos estas precariedades, explotaciones e injusticia en el trabajo, ¿no? Acá en Parque Bamel se ponían avisos, se requiere señoritas para trabajar como meseras, ayudantes de cocina, en zona minera. A las chicas las contratan, y mira, el que contrata dice, te voy a adelantar 100 soles, no tengo para mis gastos, te adelanto 100 soles, no te preocupes, y las trasladan hasta el lugar donde tienen que trabajar. Cuando la chica ve, vas a ser ayudante de cocina, pero vas a trabajar con una microfalda, con un polo escotado, y tienes que ser bondadosa y, ¿qué se llama? Tener mucha paciencia con los clientes, porque probablemente se van a ir un poco de boca o de mano, bueno, tienes que entender. Entonces la chica dice, yo no voy a trabajar en esto de ninguna manera, no me quieren prostituir, me voy. Ya, corre, vete, no hay ningún problema, pero me debes 100 soles que te adelanté. Me debes el transporte desde Arequipa hasta Puerto Maldonado o hasta Huaypetué. Me debes una semana de hospedaje, porque te hemos dado hospedaje. Me debes una semana de comida y me debes una muda de ropa que te hemos dado. Me debes una Coca-Cola que te has tomado y un agua Socosani. Y vaya usted a ver los precios que le ponen. 10 soles la Coca-Cola, 8 soles el agua Socosani, 100 soles por el alojamiento diario. Y entonces los precios impagables hacen que el trabajador diga, no tengo para pagar. Como no tienes para pagar, entonces te quedas trabajando en lo que a mí me dé la gana hasta que me cumplas con pagar. Y se produce un círculo vicioso, porque me sigo quedando y sigo pagando hospedaje, comida, etcétera, etcétera, lo que llamamos el enganche, la trata de personas, la esclavitud del siglo moderno, del tercer milenio. Asimismo, cuando se retiene o no se paga el salario para obligar al trabajador a que continúe en el trabajo, ¿no? Ya trabajé mi mes, mi salario, no te vamos a poder pagar. Trabajas otro mes y te pago los 2 meses juntos. Pero ya me quiero ir, piña, porque si te vas, pierdes tu plata. Entonces me veo obligado a trabajar un mes más para poder rescatar el salario del primer mes, ¿no? Esa es una forma de también obligar a las personas a trabajar. Esclavitud moderna.
cuando se retienen documentos de identidad u otras pertenencias personales del trabajador. Como sabemos, el trabajo forzoso es un delito y una violación de los derechos fundamentales de las personas. Avanzamos. Por cierto, el convenio 29 de la OIT también establece que no todo trabajo forzoso es en estricto trabajo forzoso, valga la redundancia. Hay algunas excepciones de trabajos que se hacen o bajo amenaza de una pena o sin el libre consentimiento, sobre todo de los trabajadores o de las personas que van a prestar los servicios y que no catalogan como trabajo forzoso. A grosos modos diríamos, el servicio militar obligatorio que tenga un carácter puramente militar, las obligaciones cívicas normales, por ejemplo, la miembro de mesa en una elección, una obligación cívica, no tengo cómo ir y así no quiero hacerlo, debo hacerlo, porque si no me multan, me sancionan. El trabajo que se exija en una sentencia judicial y que se realice, y que se realice bajo control de las autoridades públicas, ¿no? Como sabemos, en nuestro Código Penal, por ejemplo, a las personas se les sentencia a la pena privativa de libertad, pero también a veces hay sentencias de prestación de servicios comunitarios que implican un trabajo que se debe hacer. El trabajo que se obligue en casos de fuerza mayor, como por ejemplo en caso de guerra, en siniestros, incendios, inundaciones, hambres, terremotos, epidemias y otros desastres. Y finalmente, los pequeños trabajos comunales que son cortos y que van a beneficiar a la propia comunidad que realiza los trabajos. En el convenio 105 de la OIT queda claro que nunca puede recurrirse al trabajo forzoso u obligatorio, como medio de presión política o de educación política, como castigo por opiniones políticas o por oposición ideológica al orden político, social o económico del país, como estrategia de producción económica, como medida disciplinaria en el trabajo, como castigo por haber participado en huelgas o como medida de discriminación por razón de raza, sexo, social, nacional o religiosa. A esto cabe indicar, por ejemplo, que en algunas empresas privadas todavía en estas épocas hay quienes le dicen al trabajador hora de entrada a las 8 de la mañana, tolerancia hasta las 8:10, tardanza hasta las 8:30, pero si pasas de las 8:30, se te descuenta el día de trabajo. El trabajador llega a 8:40 y le dicen pasa y trabaja. Y a fin de mes le descuentan el día. Tu castigo por haber llegado tarde. Mentira, señor. No se puede establecer este trabajo forzoso como medida de disciplina. Si al trabajador le descuentan el día, el trabajador se va a su casa y duerme o ve lo que hace, pero no puede trabajar si no le pagan. Y más allá de eso, enfocándolo desde la perspectiva del trabajo forzoso, a nadie se le puede obligar a trabajar como una forma de disciplina en el trabajo. Avanzamos. Tercer derecho fundamental, ya estamos tratando de terminar. Tal vez no nos hemos puesto a pensar en las consecuencias que tiene el trabajo infantil para un niño o una niña y en general para la sociedad en la que vivimos. En la agricultura, por ejemplo, los agroquímicos causan un grave daño en el sistema respiratorio de las personas. Por ello, es recomendable que se usen equipos de protección individual para el uso de estos agroquímicos. Pero un menor de edad, un niño, un adolescente, ¿qué se va a estar utilizando equipos de protección personal? No lo hace por falta de disciplina, de costumbre o de sensibilización. Y en ellos, el efecto de los agroquímicos es doble o triplemente más nocivo, más pernicioso. Ese chico está mal. Un chico que trabaje de ayudante en un taller de mecánica en donde se pintan vehículos, la pintura tiene plomo, sin equipos de protección personal y a temprana edad, sus pulmones van a quedar hechos una desgracia. El chiquillo que trabaja en el mercado cargando bultos puede dañarse la columna si levanta cargas pesadas y ese daño es irreversible. Además, habría que preguntarse las repercusiones futuras que tendría el hecho de que los niños, en vez de ir a la escuela, se dediquen a trabajar y la escuela sea para ellos un accesorio, algo que van a dormirse y a probar por pena en los cursos. En el mundo actual, donde se valora mucho el conocimiento, es muy posible que un niño o niña trabajadora tengan menos oportunidades de tener un empleo de calidad cuando sean mayores, porque no desarrollan plenamente hasta la edad adulta. Un país que ha tenido a sus niños trabajando, en vez de tenerlos en la escuela, posiblemente presente limitaciones para alcanzar un gran nivel de desarrollo y lanzarse, desarrollarse, ser competitivo. El trabajo infantil significa hipotecar a la futura mano de obra que necesitamos para un país más productivo.
A este respecto, el convenio 138 de la OIT establece o compromete a los países a fijar una edad mínima para que una persona empiece a trabajar de manera que no sea inferior a la edad en la que cesa la obligación escolar, o en todo caso a los 15 años. Como recordemos, en el Perú tenemos pues la educación inicial, primaria y secundaria, que es la educación básica, ¿no? La educación básica termina a los 16, 17 años en el Perú. En ciertas economías, o sea, el propio convenio 138 de la OIT ha establecido que cuando las economías están muy deprimidas, hay mucho atraso, se puede permitir una edad mínima de 14 años solo de forma transitoria o temporal, lo ideal es 16. Y excepcionalmente, si se garantiza la seguridad, el desarrollo moral de los adolescentes en las economías muy, muy deprimidas, para trabajos muy leves, muy ligeros, generalmente familiares, se podría trabajar desde los 12 años. Pero obviamente no es un trabajo como el que realizan los adultos, ¿no? Primero que tiene que tener capacitación y tiene que haber verse algunas variables como por ejemplo el tiempo de trabajo, la modalidad, las facilidades, etcétera, etcétera. Es importante tener presente que deben haber normas que regulen el trabajo en estas edades y que se relacionan, por ejemplo, con la duración de la jornada, horario, tipo de labores. Ahora, hay un paquete de trabajos que están prohibidos para los menores de edad de forma absoluta. Por ejemplo, aunque parezca una broma, los menores de 18 años no pueden trabajar como cobradores de combi o de transporte público. No está permitido. Y si usted sale a la avenida Cáceres o a la avenida Independencia, nos vamos a encontrar con cantidad de adolescentes que trabajan en combis de servicio público. Y no podrían, ¿por qué? Porque cobrar o estar, digamos, en una unidad de servicio público implica asumir una responsabilidad por los pasajeros. Y como un menor, como un niño o un adolescente va a asumir una responsabilidad para el transporte de personas adultas, no se puede. Es un ejemplo. Hay trabajos en minas, en construcción, en servicios de electricidad, saneamiento, transportes, que están, y en centros nocturnos, por ejemplo, que están absolutamente prohibidos para los menores de 18 años. Acá tenemos un cuadrito de las edades mínimas de admisión al empleo y vemos que la regla general es que la edad mínima es de 15 años, para trabajos ligeros hasta 13 años, y para trabajos peligrosos 16 años en determinadas condiciones y por regla general a los 18. Pero en economías muy deprimidas se puede trabajar desde los 14 años y para trabajos ligeros desde los 12, ¿no? Desde los 16 para trabajos más o menos pesados, peligrosos, y a partir de 18 años ya el trabajo es normal. Por su parte, el convenio 182 establece lo que se ha dado en denominar las peores formas de trabajo infantil y que hace referencia a diversas actividades económicas que por la forma y condición en que se realizan pueden dañar muy gravemente la salud, la seguridad o la integridad moral de los niños y adolescentes. Entre estos se encuentran la venta y la trata de personas menores de edad, la utilización de niños o niñas en conflictos armados para la realización de actividades ilícitas como el sicariato, los robos, el raqueteo, el tráfico ilícito de drogas. También se refiere a la explotación sexual comercial de las personas menores de edad, sean niños o niñas. Es decir, cuando se involucra a estos o adolescentes en actividades sexuales a cambio de un pago, como por ejemplo por tener relaciones sexuales, posar para la producción de material pornográfico, participar en espectáculos como los que se realizan en los clubes nocturnos, los striptease, etcétera, etcétera. En relación con esto hay que tener presente que alguien que involucra a una persona menor de 18 años en este tipo de actividades está cometiendo un grave delito. Para ser literales, el convenio 182 utiliza el término niño para toda persona menor de 18 años. Algunos exámenes para abogados, para puestos de trabajo relacionados con el ordenamiento legal, he visto que siempre hacen esta pregunta de cajón, ¿no? Para la OIT, un niño es ¿hasta qué edad? Y uno tiende a decir hasta los 10, hasta los 12, hasta los 14, hasta los 15, no. Para la OIT, toda persona menor de 18 años recibe el término genérico de niño. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud se consideran como las peores formas de trabajo infantil. La venta de niños, la trata de niños, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, el trabajo forzoso obligatorio, incluido el reclutamiento obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. También la utilización, reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actividades pornográficas, como se ha visto. La utilización, reclutamiento, oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular tráfico de drogas, delitos graves como sicariato, raqueteo, ya hemos dicho,
tal como se define en los tratados internacionales pertinentes, y el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo daña la salud, la seguridad, la moralidad del niño o el trabajador. He visto niños que sus propios padres los ponen a vender caramelos, cigarros en las puertas de prostíbulos o de discotecas en la madrugada. Eso obviamente afecta contra la moralidad de los niños. Aquí en Arequipa, en las zonas altas de Pocarpata, hace algunos años se hablaba de los niños topos, que trabajaban en las canteras de piedra pómez. Ese es un trabajo inimaginable para niños o menores. En cuanto a la igualdad y no discriminación, en el concepto de trabajo decente de la OIT se hace referencia a la importancia que tiene la equidad en el mundo del trabajo. Sin embargo, se sabe que la discriminación en el entorno laboral es un fenómeno que se produce. No podemos negarlo, todos los días se da. Motivo de discriminación en el trabajo, el grupo étnico, ¿no? Piden para determinados trabajos buena presencia. Por favor, ¿qué se entiende como buena presencia? O sea, yo no tengo buena presencia porque soy marrón color puerta. Tengo que ser gringo para tener buena presencia. Discriminación en el trabajo por el grupo étnico, por el color de la piel, por el sexo de la persona. Hay actividades que preferentemente prefieren varones y para otras preferentemente mujeres. Las creencias religiosas, ¿no? El origen nacional, la opinión política, el origen social, el lugar de residencia, y hasta podríamos mencionar otros criterios. Es famosa una sentencia, perdón, una resolución del Ministerio de Trabajo, antes todavía de que se creara la SUNAFIL, cuando en la época de un alcalde ya alma bendita, en la Municipalidad de Lima, pusieron un aviso en todos los periódicos en Lima: se requieren practicantes para laborar en el sistema de administración tributaria SAT, egresados de las universidades Pontificia Católica del Perú, Universidad de Lima, 2 o 3 universidades. Visto esto, la autoridad de trabajo actuó de oficio en función de sus atribuciones y multó a la municipalidad, ¿no? ¿Qué aberración? O sea, un estudiante de una universidad, por ejemplo de la UNSA, hubiera sido choteado. No, solo queremos de esta y esta. Esto constituye un acto de discriminación. Además de estos 8 criterios básicos, también hay, como decíamos, otros criterios relacionados con la afiliación sindical, la condición matrimonial, la edad, el estado de salud, el idioma, preferencias sexuales, la discapacidad y las originadas en las responsabilidades familiares. Hay empresas que no quieren trabajadoras mujeres, dicen: mujer tiene su marido, tiene sus hijos, se va a ir a la hora, no va a poder venir los domingos, nada. O que sea soltera, porque dicen: vamos a hacer una fiesta, vamos a irnos de reunión. No va, viene su marido a recogerla, no quiere bailar, no, mejor que sean solteras. Y eso son formas de discriminación. Como sabemos, un poquito más allá, la discriminación puede ser directa, cuando hay normas que evidentemente establecen diferencias que no tienen un sustento motivado razonable, pero también hay discriminación indirecta, que se produce cuando se dan medidas formalmente neutras, pero que en el fondo implican una discriminación indirecta hacia ciertos grupos histórica y socialmente marginados, ¿no? Como por ejemplo cuando se dice para cierto trabajo, entonces, se requiere personal, no importando el sexo, pero es para trabajar en vigilancia. Entonces ya de por sí como que se sesga: los hombres son más altos, las mujeres son más pequeñas. Si se estableciese como la talla, como un factor para poder acceder al trabajo, aunque no se mencionen hombres o mujeres, ya las mujeres estarían en desventaja, porque todos sabemos que las mujeres tienen un percentil, una talla menor a la del varón, normalmente, generalmente, en todos los casos. Pues yo no digo, no quiero mujeres. Yo digo, no, sí, pueden ser hombres o mujeres, pero talla mínimo 1,70 m. Indirectamente estaría discriminando a las mujeres. Avancemos. El convenio 111 de la OIT trata sobre la discriminación y nos explica qué cosa es discriminación para el convenio 111. Es cualquier exclusión que perjudique a una persona en razón de su grupo étnico, color de piel, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional, origen social, de manera que le impida conseguir un trabajo y desarrollarse en este. Eso es la discriminación. Y no constituyen discriminación las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado. A estas alturas, cabe señalar entonces que una cosa es discriminación y otra cosa es las distinciones relacionadas con un perfil para cierto trabajo, ¿no? Discriminación es cuando no hay causas objetivas y razonables que justifican, de acuerdo al perfil del puesto de trabajo, la contratación de un trabajador o
la desestimación de otro trabajador. Cuando no tengo causas objetivas y razonables, entiendo que hay un acto de discriminación. ¿Qué es discriminación? No da oportunidad para que las personas indígenas o afrodescendientes tengan acceso a un empleo. Se les margina. Aquí en Arequipa no, porque me parece que somos un poco más educados los arequipeños, pero también en Lima sí se ve bastante discriminación por razón de raza, ¿no? Personas indígenas, venidas de la tierra, los afrodescendientes. Hay muchos centros de trabajo en donde en las declaraciones juradas al iniciar el trabajo le piden a la trabajadora mujer que declare que no está embarazada. ¿Y por qué? Pucha, si está embarazada, descanso prenatal, postnatal, la hora de lactancia, si son gemelos 2 horas de lactancia, que su lactario, es discriminar, es discriminar. También discriminación por razón del SIDA, ¿no? Hay personas que tienen esta enfermedad, entonces ahora se ha superado mucho, pero todavía hay quienes lo siguen viendo como bichos raros, como personas que no darle la mano, no acercarme porque me contagia con solo acercarme, o está contaminada la persona, y eso no debe ser. A muchas personas no se les contrata porque tienen alguna discapacidad, y también hay mucha discriminación por razón de discapacidad. En este orden de cosas, diremos que el Perú, como que ha ratificado estos convenios fundamentales, ha emitido normas que hacen que las empresas, como sabemos, privadas, deban contratar a un porcentaje de trabajadores necesariamente discapacitados. Y en el sector público también. A más que en el sector público y en algunas empresas del sector privado se ha previsto que a los trabajadores discapacitados se les dé un puntaje adicional en los procesos de selección. Además, a muchas personas no se les contrata o se les despide por causa de su origen, sus ideas, su preferencia sexual, aunque no influya en su desempeño, ¿no? Es odioso todavía que en nuestra sociedad existan personas sexistas, personas que discriminan por la tendencia sexual o la preferencia sexual de una persona. A muchos se les impide, a muchas mujeres se les impide acceder a puestos de alto nivel o se les paga menos que a los hombres. Acá también el Perú ha desarrollado una ley que busca la igualdad salarial, ¿no es cierto? Las bandas salariales, la igualdad salarial, las políticas salariales destinadas a atenuar o desaparecer la brecha salarial entre varones y mujeres. Se despide a personas que intentan formar sindicatos, ¿no? Entonces que la persona estamos en muy buenas relaciones, pero cuando, creo que quieren formar un sindicato, ¿quiénes son los que están encabezando? Fulano, mengano, sutano, fuera. Entonces, esto también constituye una forma de discriminación. Se pone como requisito que las personas para ser contratadas tengan ciertas edades y se les limite el empleo, como ya habíamos dicho antes, a los muy jóvenes o a los muy mayores. Estas y otras son formas de discriminación en el mundo del trabajo. Entonces, de acuerdo con el convenio 100 de la OIT, significa que 2 personas, por ejemplo, un hombre y una mujer, o de diferentes grupos étnicos, deban recibir el mismo salario o pago en especie por un trabajo de igual valor. A igual trabajo, igual remuneración. El valor de un trabajo debe determinarse mediante una evaluación objetiva, ponderada, con total independencia del sexo y de cualquier otra variable que no esté relacionada directamente con la actividad laboral, con el perfil del puesto de trabajo, tomando como base las tareas que implican. Hay que tener presente que cuando se discrimina a una persona, además de lesionar los derechos de esta persona como trabajador y como ser humano, se afecta negativamente el potencial productivo del país. Algo muy preocupante es que en nuestro país aún falta mucho por hacer. Todavía hay miles de niños y niñas que trabajan y a veces trabajan en prostitución, encerradas, confinadas, obligadas, en esclavitud. También hay personas que son excluidas del trabajo por ser diferentes, porque tienen una opción sexual distinta, como dijimos, porque son sindicalistas, mujeres que no encuentran oportunidades laborales o justa remuneración para igual trabajo que un varón, trabajadores que son víctimas de servidumbre por deudas, el enganche, como habíamos dicho, en las zonas de minas informales, de madera ilegal. Y por supuesto hay que reconocer también que se han dado avances en el mundo laboral, hay una amplia normativa que desgraciadamente no se aplica del todo. En el Perú, el trabajo de muchas personas y organizaciones comprometidas con los derechos humanos han dado frutos, pues se han formulado leyes antidiscriminatorias y hay políticas que buscan el trabajo decente. Eso nos demuestra que el logro de todas las aspiraciones de la gente en el mundo laboral es posible. Entonces, es cuestión de compromiso. Y aquí agradecerles a todos por la atención que me han dispensado y si hubiera alguna pregunta que me la pudieran hacer o alcanzar de alguna manera, voy a estar gustoso de poder responder.
Vamos a pasar entonces a nuestra sección de preguntas. El participante que desee formular la pregunta lo puede hacer a través de la sección de comentarios a través del Facebook. Esperemos un segundito, doctor, para que puedan formular las preguntas. ¿Preguntas o seguimos esperando para que puedan formular las consultas que tengan pendientes? ¿Podemos esperar, doctor, un minutito? Ok. A ver, déjenme ver, acá hay una pregunta. Sí, estamos programados hasta las 7, de manera que se pueda razonablemente y no implica que... A ver, me llegó una pregunta, doctor. Dice, ¿qué papel tendría que cumplir la sociedad para eliminar la discriminación? Yo creo que pasa... Claro. Para eliminar la discriminación es un tema que yo entiendo que es netamente educativo. Por eso es importante este tipo de actividades realizadas, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Arequipa. Es muy importante. Ya, había un eco, perdón. Sí, es muy necesario.
que se pueda educar mejor a los niños, a los jóvenes, de manera que podamos entrar a una idiosincrasia en donde la discriminación se entienda como algo mal visto, como algo que no corresponde, ¿no? Vemos que todavía existe mucha discriminación por razón de regiones, por razón de raza, por razón de opción sexual. Contra eso tenemos que combatir. Y yo creo que la sociedad, uno de los papeles fundamentales es la educación. La educación más allá de todo. Porque las normas legales se pueden dar, pero mientras la gente no esté educada, no. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos llega también la pregunta de la señorita Zaida Villagra. Dice, doctor, ¿qué va a suceder con los nuevos lineamientos de los laudos arbitrales en caso se encuentre judicializado por informe económico de la entidad? No, evidentemente hay el artículo 139 de nuestra Constitución Política del Estado establece que ninguna autoridad administrativa puede ingerir o intervenir en temas que ya están judicializados, ¿no? Y esto es una norma de rango constitucional. Sin embargo, el propio texto de la norma que se ha publicado permite que de aquí hacia adelante los trabajadores del sector público podamos mejorar mucho nuestra expectativa de poder negociar colectivamente conforme a nuestro derecho para poder obtener mejoras remunerativas y mejores condiciones de trabajo. Bueno, agradecer en realidad. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Veremos si llegó otra pregunta. Creo que ya no. Doctor, nuevamente agradecer al Colegio de Abogados de Arequipa, a usted, Erika, y a los organizadores, y para colaborar siempre con cualquier tema que sea interesante en materia laboral, con abogados, estudiantes, muy amable. Nos llegó una pregunta, doctorcito. Perdón, sí, claro. Freddy Gamarra pregunta, ¿se considera trabajo forzado al trabajador que no avisó que renunciaría y el empleador lo obliga a trabajar? Bueno, si el trabajador no ha avisado que renuncia, este trabajador no tiene el empleador no tiene manera de conocer la falta de consentimiento o el retiro de consentimiento para laborar del trabajador. Así que no se produciría un caso de trabajo forzoso. Distinta cosa es cuando el trabajador presenta su renuncia y el empleador, por razones X, no te acepta la renuncia. Eso no se puede hacer. En el Perú, toda renuncia se tiene que aceptar, porque hemos suscrito los convenios de la OIT referentes al trabajo forzoso y nadie puede trabajar sin su libre consentimiento. Si yo me dejo de sentir contento en el lugar donde trabajo y deseo renunciar, el empleador está, escuchen bien, obligado a aceptar la renuncia. Distinta cosa es que el decreto 0397-TR ha establecido que para renunciar a un puesto de trabajo, uno tiene que formular la renuncia con 30 días de anticipación. Y si no renuncia con 30 días de anticipación y deja de asistir, incurre en abandono del puesto de trabajo. Así que la renuncia la presento hoy, pero se hace efectiva dentro de 30 días, salvo que, como lo establece también la norma en comento, el trabajador solicite expresamente al empleador que lo exonere del plazo de ley, de manera que la renuncia se entienda efectiva a partir de la presentación del documento de renuncia, en cuyo caso el empleador tiene 3 días para responder al trabajador si es que acepta o no la exoneración del plazo. Si acepta la exoneración del plazo, la renuncia ya se dio. Si no acepta exonerarlo del plazo de ley, el trabajador tiene que elaborar 30 días siguientes y ahí recién se hace efectiva su renuncia. Pero la ley también establece que si el empleador no responde nada y pasan 3 días desde la carta de renuncia, se entiende tácitamente aceptada la renuncia. Entonces, en todos los casos, la renuncia siempre tiene que aceptarse. No hay manera de no hacerlo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Nos llega también otra pregunta del doctor Juan Carlos Caballero Turpo. Dice, ¿qué pasa cuando un trabajador usa su derecho a la defensa para amenazar a su empleador por diversas cuestiones? Ahora, por ahí, por ejemplo, mi mamá, ¿no?, que me decía justamente ayer, en estos días, vamos a hablar sobre los derechos fundamentales en el trabajo, y las obligaciones de los trabajadores, y en efecto, así como existen derechos fundamentales de los trabajadores,
también existen obligaciones que tiene un trabajador. En particular, en nuestro ordenamiento legal, el artículo 9 del Decreto Supremo 03-97-TR ha establecido, digamos, las potestades directrices de los empleadores. El empleador tiene la facultad de dirigir el trabajo, organizarlo, variar razonablemente las condiciones de trabajo y de sancionar al trabajador. Cuando un trabajador utiliza abusivamente sus derechos, o sea, en exceso, perjudicando al empleador o haciendo daño a la empresa para la cual trabaja, ahí se produciría un abuso del derecho. Y esto puede ser sancionado, claro que sí, porque el empleador tiene facultades directrices y tiene facultades sancionadoras. Así que de acuerdo al reglamento podría sancionar al trabajador con faltas graves, o si finalmente es un daño muy grave a la empresa, pues podría inclusive con el despido, siguiendo el procedimiento regulado en el artículo 32 y siguientes del decreto 0397-TR, ¿no? Cuando se producen casos de abuso, como el que mencionaba el doctor Juan Carlos Caballero Turpo, por ejemplo, cuando el trabajador está a punto de salir de viaje y ya está el carguero listo, y el trabajador agarra, dice, ahorita vengo a comprar un chicle, y no regresa más. Entonces, ese carguero no va a salir, va a incurrir en demoras, a veces hay cláusulas penales o cláusulas indemnizatorias por parte de la empresa que recibe el servicio, el deterioro de la mercadería, y son daños que se causan al trabajador. Ahora, si el trabajador hace valer su derecho, a veces también el trabajador exagera, ¿no? Hay trabajadores que dicen, mi jefe no me saludó, me está hostilizando, es un hostigador, de repente no te ha visto. Y finalmente, la ley no establece que si no me saludan sea una acto de hostilidad, ¿no? El trabajador incurriría en un exceso. A veces el trabajador dice, me están hostilizando porque no me pagan mi remuneración, y en efecto la ley dice, la falta de pago de remuneración o con menoscabo es un acto de hostilidad, siempre que no esté justificado. Pero, por ejemplo, en tema de pandemia, no habían ingresos, el empleador no tenía efectivo, a veces hay que ser un poco razonable, ¿no? La razonabilidad es importante. Le agradezco al doctor Juan Carlos Caballero por su pregunta. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos también la pregunta de la señorita Aide Marlene Luz. Dice, ¿qué derecho se vulnera cuando el trabajador es despedido de manera arbitraria? Cuando el trabajador es despedido de manera arbitraria, se vulnera el derecho del trabajador a permanecer en su puesto de trabajo, que está regulado o que está preconizado en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado peruano, que establece que todo trabajador tiene o debe gozar o goza de adecuada protección contra el despido arbitrario, en cuyo caso, al vulnerarse este derecho fundamental del trabajador a la continuidad laboral, salvo por causa grave o justificada, el trabajador podría accionar o solicitando judicialmente la reposición en el puesto de trabajo, de acuerdo a la sentencia 1124 del Tribunal Constitucional del caso del año 2001, caso Telefónica, o también podría pedir que se le pague la indemnización por despido arbitrario. Y modernamente, con los últimos plenos jurisdiccionales laborales, se estableció que también el trabajador, aparte de la indemnización aparte de la indemnización por el despido arbitrario, a veces puede recurrir con indemnizaciones colaterales, ¿no? Famosos daños punitivos por el daño moral, el daño al proyecto de vida. Bien, doctor, muchas gracias. El doctor Jorge González nos pregunta, ¿qué sucede cuando un pensionista desea volver a trabajar y lo obligan a renunciar a su pensión o su nuevo sueldo acumulado? Con la pensión no debe pasar del 50% de una UIT. Exacto. En nuestra norma actual, un trabajador que ya ha optado por la jubilación puede retornar a trabajar, pero la ley ha establecido, de repente de manera arbitraria, caprichosa, ciertos límites, ¿no? Entonces, como muy bien en la propia pregunta menciona el doctor Jorgito González, hay un límite. El trabajador, mientras labore, puede, estando jubilado, hacer uso de su libertad de trabajo y seguir trabajando, pero hay límites que no puede superar, que están establecidos en la norma. Y cuando se supera el límite que está establecido en la norma, a veces hay la obligación del trabajador de, no de quitarle la pensión, pero de comunicar a la entidad pensionaria para que suspenda la pensión mientras el trabajador está laborando, luego de lo cual puede comunicar también para que se reanude su derecho pensionario. Perfecto, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Nos llega también la pregunta de la doctora Stephanie Soto Rivera. Dice, ¿qué derechos tiene una mujer embarazada cuando está contratada por CAS? ¿La pueden despedir? Bueno, hay una norma que se ha dado durante la época de la pandemia, que está vigente en este momento, y que establece que a una trabajadora embarazada
mientras está embarazada no se le puede despedir. Y es más, si hay un contrato de trabajo, debe renovarse el contrato de trabajo por el término del embarazo. En tratándose de trabajadores CAS, entiendo que la norma también tiene vigencia porque ya se ha reconocido constitucionalmente que un trabajador CAS, en el fondo, es trabajador. Pero como sabemos, también hay normas que regulan el contrato administrativo de servicios, según las cuales, si la plaza es una plaza permanente, la renovación será automática, y si la plaza no es permanente, si no es accidental, entonces vencido el contrato, culmina el contrato CAS. Por excepción, si la trabajadora está embarazada, yo entiendo, leyendo la norma, que debería renovarse el contrato, pero solamente mientras el periodo del embarazo. Perfecto, doctor. Creo que ya agotamos las preguntas. Déjenme revisar. ¿No hay más preguntas? Nos llega otra pregunta de Milito. Dice, buenas noches. Mientras se realizaba el trámite de jubilación por incapacidad, ¿el titular podría continuar laborando? ¿Qué opciones de mantenerse laboralmente activa? ¿Existe eso? Bueno, un trabajador o está capacitado para laborar o ha perdido la capacidad para poder trabajar. Si la pérdida de la capacidad es permanente, aunque parcial, y afecta más del 30% de las capacidades del trabajador, entonces ya no está capacitado para trabajar. O estamos capacitados o no estamos capacitados. Si el trabajador no está capacitado, lo que corresponde es una pensión de invalidez que debe tramitarla. Y si la incapacidad se ha determinado ya que es permanente, tendríamos que pasar por entender que el diagnóstico de los médicos fue errado para que el trabajador pueda volver a trabajar. Si no, ya no podría hacerlo, por lo menos en los términos o en el trabajo que está desarrollando, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Marilyn Flores pregunta, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir un trabajador CAS que sufre actos de hostilidad? Existen normas que regulan esto en el propio contrato CAS. Lo que debe hacer el trabajador es proponer la petición para que cesen los actos de hostilidad ante el titular de la propia entidad. Y si agotada la vía administrativa o inclusive sin agotar la vía administrativa persisten estos actos de hostilidad, puede optar por el despido indirecto o puede optar por recurrir a la autoridad jurisdiccional para que declare el acto como un acto hostil y el cese de la hostilidad o del acto hostigatorio. Ok, doctor. Muchas gracias. Agotamos ya las preguntas. No queda, doctor, más que agradecerle su elocuente y magistral exposición del día de hoy. Agradecerle en nombre del Colegio de Abogados de Arequipa, en nombre de nuestro decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz. Muchísimas gracias, doctor, y ojalá podamos tenerlo en otra oportunidad. Muy amables, gracias. Gracias a usted, doctor. Un gusto haberlo tenido en esta sala. A todos nuestros participantes les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. Les estaremos haciendo llegar sus certificados a la brevedad posible. Muchísimas gracias y muy buenas noches.